El Cordero y la Paloma 5609-17 predicado el lunes 17 de septiembre de 1956 en el Templo del Ángelus en Los Ángeles, California, 42 minutos, muchas gracias. Gracias. Ha sido un verdadero privilegio estar aquí esta noche reunidos de nuevo en este hermoso Templo del Ángelus, ubicado en el corazón de Los Ángeles, como un memorial a la sanidad divina, al poder y a la resurrección del Señor Jesús. El hijo de la hermana en Person, uno de ellos me mostró el otro día, escrito aquí mismo. Veríamos a Jesús. Me parece muy bonito, ¿no? Veríamos a Jesús. Y ahora, me alegra ver que el lugar está prácticamente lleno de nuevo, y en este segundo servicio. Acabo de conocer a mi buen amigo, Tommy X, quien va a hablar, y era un hermano muy leal. Y al hermano Oral Roberts y a muchos otros hermanos destacados en este día, en el gran movimiento de hoy. Y estoy muy feliz de estar aquí con ellos. Vengo un poco ronco cuando vengo a Los Ángeles. Acabo de regresar de Canadá, donde hacía un frío glacial. Y luego aquí abajo, donde hacía tanto calor, se notó la diferencia. Y esta noche esperamos que Dios haga algo sobreabundante. Cada noche esperamos un verdadero regreso al derramamiento tradicional del Espíritu Santo. Me hubiera gustado vivir en aquellos tiempos y ver la época en que la hermana en Person venía aquí y tenía esas maravillosas reuniones. Estoy seguro de que aún perdura en el corazón de muchos fieles y santos que aún la recuerdan. ¿Y cómo recorrían los pasillos alrededor de los altares y se arrepentían? Tengo sus sermones, algunos grabados. Leo sus libros. Y ciertamente la admiro como sierva de Dios. No la conocí en mi vida. La conoceré, por la gracia de Dios, cuando lleguemos al otro lado. Pero, cuando llegué a Los Ángeles, uno de los primeros lugares que visité fue su lugar de descanso, su cuerpo, y allí me quité el sombrero y di gracias a Dios por la noble vida de la hermana en Person y por la maravillosa obra que deja. Conocer a su hijo y ver tan buen carácter en él demuestra que viene de buena familia. Debió de ser algo así como papá. Muchos de sus ministros, el Dr. Courtney, el Dr. Cummings, el Dr. T. Ford y tantos otros que conozco aquí, son hermanos tan valientes que están haciendo una gran obra. Y estaba hablando con el señor Person hace un momento, o mejor dicho, con el hermano Person, y él le decía, cuánto aprecio sus esfuerzos por el Señor Jesús. Él dijo, hermano Branham, solo estamos tratando de resistir. Le dije, pero no se da cuenta de lo que está haciendo. Por todo el mundo, donde quiera que voy en los campos misioneros, me encuentro con la iglesia cuadrangular. Así que eso demuestra que este evangelio no solo llega a Los Ángeles y a esta gente de aquí. Se extendió desde este pequeño lugar por todo el mundo. Basta con mirar los letreros alrededor de donde están sus misioneros. Y les digo que es algo digno. Que Dios la bendiga. La Biblia dice ahí, descansan de sus trabajos, pero sus obras los siguen. Y pienso en el Salmo de la Vida, cuando estuve junto a la tumba de Longfellow. Las despedidas dejan huellas en las arenas del tiempo. Es cierto. Entonces, si vemos lo que significa vivir una vida valiente para Cristo Jesús, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Dejemos atrás. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes, dejando tras de nosotros las despedidas. Huellas en las arenas del tiempo. Me encanta eso. Y ahora, anoche, o el domingo por la tarde, tuve el privilegio y el honor de hablar con este maravilloso grupo de personas. Simplemente pienso, y no lo digo como un cumplido. Ahora bien, no lo digo solo porque estoy aquí. Pienso que la flor y nata está aquí esta noche. Son muchas de las personas, los elegidos de los hijos de Dios. Cuando estoy entre ustedes y escucho las maravillosas manifestaciones del Espíritu Santo, me llena de alegría, porque sé que Jesús aún vive. Así que me alarmé. Pastoreaba la iglesia bautista de Milltown, Indiana. Y cuando llegaba a casa por la noche, o al lugar donde me alojaba, vivía en Jeffersonville. Y llegaba a casa, y notaba que un viejo ruiseñor solía posarse en un arbusto y cantaba toda la noche. Y me preguntaba por qué ese ruiseñor cantaba así. Y yo, así que me puse a estudiar sobre los ruiseñores. Y descubrí que mantienen la cabeza en alto por la noche. Y cuando ven una estrella, la miran fijamente y empiezan a cantar. Porque saben que si hay una estrella brillando, el sol brilla en algún lugar. Así que siento que cuando tenemos una reunión como esta y escuchamos al Espíritu de Dios obrando entre la gente, yo también puedo cantar, porque Dios vive en algún lugar, ¿no es así? Así es. Él está aquí. Así que estamos felices de estar aquí esta noche. Y anoche quizás lo destrocé bastante. No quise hacerlo así, solo para herirte.
Pero ya que me has incluido en tu grupo, y estoy haciendo todo lo posible por mantenerme firme entre las diferentes denominaciones y decir, somos hermanos. Amo a todas las denominaciones. Y estoy tratando de mantenerme firme en la brecha y decir, somos hermanos juntos. Y creo que, si Dios me permite participar en la unión del cuerpo de Cristo, creo que es el cuerpo más enfermo que conozco. Pero la mayor sanidad divina que necesita esta noche es que el cuerpo de Cristo sea sanado en una sola persona y pueda, y qué momento tan maravilloso para hacerlo ahora mismo, en la manifestación de la calle Azusa, donde todos podemos volver a ser uno. Jesús oró para que fuéramos uno. Y me alegra mucho ver que eso se está cumpliendo. Y la razón por la que digo esto es que leí la historia de sus reuniones pasadas, hace años, como la de la hermana en Person, la señora Woodworth-Etter, el señor Bosworth y tantos otros de los primeros grupos pentecostales. Y luego, en mi propia iglesia, parecía una especie de, si yo la llamara la oveja negra, creía en una vida verdaderamente santa y plena. Y cuando descubrí que había gente que defendía eso, me pareció perfecto. Y luego, cuando llego a la fila aquí, y empiezo a mirar hacia abajo y veo que se está desvaneciendo, eso me conmueve. Y no es porque no me gusten, si digo esas cosas hirientes. Es porque los amo. Así es. Y que, si queremos un gran frente para el Señor, y marchamos hacia Sion. Y cuando veo al enemigo arremetiendo contra mí, y el mundanismo infiltrándose en la iglesia, simplemente no puedo callarme. Eso es todo. No quería hacerlo antes. Solo quería darles las gracias. Gracias, así que... 6 a veces, cortarse duele, pero quizás un poco más de calma. ¿Qué pasaría si fueras al médico y tuvieras los síntomas de una enfermedad terrible que podría requerir una operación? Y el médico te diera una palmadita en la espalda y te dijera, toma, buen amigo, estás bien, eres un buen tipo. Y te dejara ir sin corregirlo realmente, no creo que apreciaras a ese médico. Pero si el médico examinara y viera dónde está la causa y luego, si realmente duele, la extirpara, ese sería un buen médico. Así que deshazte de la causa. Saquemos ese cáncer de ahí. ¿Es cierto? Y entonces todos podemos ponernos una sola cara y seguir adelante. Son un grupo tan encantador. Y quiero decir, en todos mis viajes, nunca he sentido el Espíritu Santo obrando entre la gente de ningún grupo en particular como se está obrando aquí mismo en esta manifestación. Tengo que dejarte tengo que tomar un tren a las 10. Tengo otra reunión más al norte. Y tengo que dejarte, pero te dejo con los mejores deseos de que Dios te bendiga para que sea la reunión más exitosa que se haya celebrado en Los Ángeles. Y estaré orando por ti constantemente. Tú ora por mí. Y si no nos volvemos a encontrar en este lado del cielo, nos encontraremos allá algún día. Que Dios te bendiga. En la bendita Biblia que tengo aquí, al leer su palabra, me gusta leer su palabra, porque mis palabras fallarán, pero su palabra no. Y no soy, yo, como predicador, el Señor, no creo, me llamó a ser predicador. Oro por los enfermos. Saben que ese es mi ministerio. Y no puedo hacer dos cosas correctamente, así que el Señor vio que me falta educación, sabiduría y conocimiento, etc. Así que me permitió orar por sus hijos enfermos. Y estoy muy contento de que lo hiciera. Pero me dio algo que hacer. Quiero hacer algo. Como dije sobre Arnold Van Winkelried, con lo que tienes, haz todo lo que puedas con lo que tenías. Así que simplemente sé fiel en el oficio que te ha sido dado. Y al estar aquí esta noche ante verdaderos hombres de Dios, sentados aquí, y verdaderos ministros, y pensar que me aman tanto que se sentaron detrás de mí y me pusieron aquí antes de la compra de la sangre del Señor Jesús, ciertamente me siento humilde. Y ruego que Dios bendiga a mis hermanos. Y cualquier cosa que pueda hacer para ayudar, con gusto la haré. Y ahora, siempre decía al predicar, yo era una llanta de repuesto. Pero una llanta de repuesto solo se usa cuando se pincha. Pero seguro que ya no tenemos ninguna. Ciertamente no. Así que, solo por gracia me permitieron salvar un camino como ese. Que el Señor los bendiga mucho. 8. Y si sé que si leo su palabra, entonces si tienen gracia y me permiten estar aquí, Y si leo la palabra de Dios, entonces cielos y tierra pasarán, pero su palabra no. Eso, de todos modos, producirá algo que alimentará a los hijos de Dios. Ahora, en San Juan, capítulo 1, deseo leer una porción de la palabra, comenzando con el versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús venir a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije, después de mí viene un hombre, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
Y yo no lo conocía. Pero para que se manifestara a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio, diciendo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y que el Señor añada sus bendiciones a la palabra. Es extraño pensar que cuando Dios eligió representar a su Hijo en esta tierra, lo representó en una criatura llamada Cordero. Muchas veces nos preguntamos por qué se le llamó Cordero. Un cordero es la criatura más mansa de la tierra. Todos los animales. No hay nada más manso que un corderito. Y la Iglesia judía ortodoxa lo sabía hace muchos años, pues ofrecieron un cordero como sustituto por su pecado. Y sabiendo que Dios había dictado la pena de muerte, o que las consecuencias del pecado causaban la muerte, y que algo debía morir y en la sangre estaba la vida. La vida está en la sangre. Todos sabemos que la vida está en la célula sanguínea. Como Jesucristo, Él era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Y la Virgen María fue cubierta por el Espíritu Santo, y Dios creó en su vientre una célula sanguínea que dio a luz a su Hijo Jesucristo. Y la vida que yacía en esta célula sanguínea, y siendo el pecador culpable de pecado, lo más inocente que podía ofrecer era la vida de este Cordero. Ahora bien, la razón por la que simbolizaba la venida del verdadero Cordero de Dios, y no podía quitar el pecado, solo podía cubrirlo, era porque la vida que estaba en la célula sanguínea después de ser rota no podía regresar al adorador, porque el adorador era un ser humano con alma. Y la vida que salía del animal era simplemente la vida de una bestia. Y la vida de una bestia no podía coincidir con la vida de un hombre. Por lo tanto, el adorador salía con la misma conciencia, el mismo deseo de pecar, con el que entró. Pero todo esto simboliza. Pero una vez purificado por la sangre de Cristo, el adorador ya no tiene conciencia de pecado, porque la vida que emana de la sangre del Señor Jesucristo no es otra que su propia vida que regresa al creyente y lo lleva a la comunión consigo mismo. 10 Así pues, el inocente y encantador Cordero es una gran criatura. Ojalá tuviéramos más tiempo esta noche para estudiar la naturaleza del Cordero. Es maravilloso, y un Cordero. Dios nos comparó con corderos. El Cordero es un animal que no puede abrirse camino solo. Y cuanto antes, mejor dicho, descubramos que no podemos hacerlo, no nos autosuficientes. Tenemos que apoyarnos en su brazo y su guía, antes nos convertiremos en corderos. Ahora bien, hay algo especial en el pequeño. Recuerdo un día, mientras patrullaba, oí algo balar en una zanja, y era un corderito. La oveja vieja se había ido con el resto del rebaño, y el pequeño estaba indefenso. Y como lo recogí y lo llevé a su madre. Y como él simplemente yacía en mis brazos, y yo pensé: oh Dios, ese era yo un día. Estaba completamente deshecho, y tú me levantaste en tus brazos y me cargaste. 11 Y el cordero tiene un gran significado. Estuve en Palestina, o mejor dicho, en Oriente. Y si alguna vez fueras a Oriente y vieras lo que, la Biblia se convertiría en un libro nuevo para ti. Si alguna vez la estudiaras, es un libro oriental, escrito con parábolas y costumbres orientales de aquellos tiempos. Y no cambian. Son las mismas hoy. Un día, un hombre y yo íbamos en un pequeño jeep británico. Oí los silbatos y todo se detuvo. Todos los coches se detuvieron, y pregunté: ¿qué pasa? Y miré, para mi sorpresa, cruzando la calle venía un pastor guiando un rebaño de ovejas. Y dije: bueno, ¿por qué? Y él dijo: todo se detiene por las ovejas y el pastor de aquí. Luego, conduciendo un poco más, vi un pastor que bajaba por la calle. Y allí no tienen la comodidad que tenemos hoy para encontrar neveras y demás. Ponían sus verduras y demás, en plena calle. Sus delicias. Y entonces, por el centro de la calle, apareció un pastor, caminando por estos lugares guiando a sus ovejas, no con una cuerda. Simplemente lo seguían de vista. Me detuve, asombrado. Mientras caminaba, el pastor podía dar unos pasos hacia un lado y luego volver al sendero, y las ovejas a su lado salían y volvían. Y las ovejas detrás lo seguían, y seguían al pastor. Mis ovejas conocen mi voz. Me asombré, y le pregunté al buen hombre que me acompañaba: ¿por qué no se apartan y comen algunas de esas peras? Se ven preciosas, y esas cosas que las atraen. Dijo: no tocarían nada hasta que el pastor se lo pidiera. Vaya. Ahí lo tienen. Si las ovejas de Dios fueran tan cuidadosas con las cosas, no tendríamos tantos escrúpulos en nuestras iglesias y demás. Así es. Un poco más adelante, vi a otro pastor pastoreando en un campo. Había burros, camellos, ovejas, cabras, todo junto. Y dije: bueno, ese pastor tiene todo muy revuelto. Pensé que un pastor solo pastoreaba ovejas.
Él respondió. No, los pastores pueden pastorear casi cualquier tipo de animal. Dijo. Pero. Pregunté. Bueno, ¿por qué comen todos juntos? Él respondió. Todos comen del mismo campo. Pero él dijo. Hermano Branham, lo extraño de esto es que el pastor las cuida y corrige a cada una durante el día, pero al caer la noche, los burros, los camellos y las cabras salen al campo, pero el pastor lleva a las ovejas al redil. Dije. Hermano, yo quiero ser una oveja, ¿no? Y él dijo. A menudo me he preguntado qué quiso decir San Juan 10 cuando dijo. Yo soy la puerta del redil. ¿Cómo podía ser una puerta, siendo hombre? Y le pregunté a este buen hombre. Y él dijo. Mire, hermano Branham, cuando las ovejas son llevadas al redil por la noche, el pastor nunca se acuesta hasta haber contado todas. Y luego, cuando se acuesta a través de la puerta. Y las ovejas nunca pasan por encima del pastor. O el lobo no puede llegar a las ovejas sin cruzarse con el pastor. Dije. Me alegra mucho ser oveja esta vez. Las pruebas pueden ir y venir, pero algunas, ser oveja, hermano, algún día glorioso, Él nos llevará al redil al ponerse el sol. Me alegra. Y Dios consideró oportuno permitir que su Hijo amado fuera representado como una oveja, un animalito manso y gentil. Y luego, cuando Dios mismo se representó en la tierra, vino en la forma del ave más mansa que vuela por el cielo, la paloma. La paloma es un ave peculiar. Es un ave diferente a todas las demás. En la Biblia, la vemos. Muchas veces representa al Espíritu Santo. Y notamos que la paloma también es un símbolo de paz, la paz, una paz maravillosa. La paloma, y Noé, después del diluvio, y el juicio había sido traído a la tierra y había paz, la paloma regresó representando la paz con la hoja de olivo en su pico. Podríamos dedicar mucho tiempo estudiando sobre la paloma. La paloma es un ave que puede, sin embargo, puede volar como el cuervo o el carroñero, pero no puede comer la dieta del carroñero, porque su constitución es diferente. No tiene hiel. La paloma no tiene hiel, así que no podría digerir lo que comería el carroñero. Solo puede comer cosas limpias y puras. ¿Qué tipo de cristiano es el que lleva la paloma en su corazón? Simplemente no soporta las cosas inmundas del mundo, no tiene hiel ni amargura. Es humilde, una humildad que es más dulce que el arrullo de una paloma. Génesis 8:11 Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que en su pico traía una hoja de olivo. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. 13 Mi mente regresa esta noche, a muchas millas de distancia en una ladera esta noche, donde marca el lugar exacto donde mi amada esposa, me dejó cuando tenía 20 años. Puse a mi querida pequeña Sharon de 8 meses en su brazo, mientras las enterraba juntas. Después de llegar a casa del trabajo por la noche, entraba en la casa y miraba. Y teníamos una estufa vieja allí, habíamos pagado $1.75 por ella cuando fuimos a la limpieza. Miraba esa vieja estufa. No era gran cosa, pero ella había cocinado en ella. Íbamos a la tienda de 10 centavos y comprábamos las pequeñas teteras, tal vez les habrían quitado una pequeña mancha, para que pudiéramos comprar las más baratas. No era mucho, pero ella la había tocado. 14 Iba a la cuna y miraba ahí dentro. Mi bebé se había ido. Muchas veces ni siquiera podía comer. Me hacía un sándwich y me sentaba allí. Así que, me subía a mi coche y conducía hasta el cementerio, paraba mi coche y caminaba por la carretera, me sentaba allí junto al montículo recién hecho, llorando, pensando que justo debajo yacía el tesoro más preciado de carne humana en el mundo para mí. Y Dios enviaba una hermosa tórtola. Y se sentaba en el arbusto y me arrullaba mientras el sol se ponía. Estoy esperando que vuelva, no ese, sino lo que simbolizaba, cuando mi sol se ponga en esta vida algún día. ¿Cómo arrullaba? Parece que las hojas cantaran. Hay una tierra más allá del río, llamamos dulce para siempre. Solo llegamos a esa orilla por decreto de fe. 1 a 1 ganamos el portal, allí moraremos con lo inmortal. Algún día sonarán esas campanas de oro para ti y para mí. 15 Para cuidarlo primero con los inmortales, como cantaba y caminaba de un lado a otro en la rama consolándome, y yo escuchaba la dulce música mientras me arrullaba en la puesta del sol. Dios, cuando descendió, mucha gente pasa por alto esta escritura, pero para mí es una de las escrituras más sobresalientes de la Biblia, que es cuando el cielo y la tierra se abrazaron, cuando Dios descendió en forma de paloma y se posó sobre su Hijo en forma de cordero. ¿Por qué eligió al cordero y a la paloma? Es porque la paloma no podía morar en nada más que un cordero. Sus naturalezas son la misma. Esa es la razón por la que los dos podían llevarse bien juntos.
Sus naturalezas eran mansas, humildes, modestas, y es por eso que podían vivir juntos. Cuando Dios y Cristo se hicieron uno, cuando la paloma descendió sobre el Cordero, el cielo y la tierra se besaron. Dios y el hombre se reconciliaron. Es uno de los momentos más grandiosos que el mundo haya vivido jamás, aquel en que el hombre y Dios se reconciliaron. La paloma y el Cordero se unieron. Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Marcos 1, 10. Y luego, subiendo del agua, vio los cielos abiertos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Lucas 3, 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Juan 1, 32. También Juan dio testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 16. Ahora bien, como ya he dicho, la razón por la que pudieron morar juntos, ahora bien, la Biblia dice que vio al Espíritu de Dios como una paloma y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y la paloma se posó sobre el Cordero y permaneció allí. Me gusta esa permanencia. Ahora bien, ¿qué pasaría si el Cordero hubiera resoplando como un lobo? Pues, la paloma se habría ido. A veces me pregunto si esa es la razón de tantos problemas en la iglesia. Si somos corderos de Dios, deberíamos tener la naturaleza de corderos si esperamos que la paloma permanezca allí. ¿Lo creen? Yo sí. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. 17. Ahora, si observamos a la paloma, la razón por la que permaneció en el Cordero fue porque sus naturalezas eran las mismas. Y la razón por la que la paloma permanece en el cristiano es que permanecerá allí mientras sea Cordero. Pero cuando adopte una naturaleza diferente, la paloma emprenderá el vuelo. Este Cordero fue, primero, un Cordero sin mancha. La Biblia dice que era un Cordero sin mancha. Y el Cordero no podía depender de su propio camino. Un Cordero tiene que ser guiado, pastoreado. ¿Alguna vez has ido a un matadero y has visto cómo matan ovejas? El Cordero, las ovejas no suben solas por la rampa al matadero. Hay una cabra que las guía. Pero la cabra, cuando llega al lugar donde está la matanza, salta por encima de la rampa. Eso es algo muy típico del diablo. Conduce a las ovejas de Dios directamente al matadero, y luego se hace a un lado. Así es. Así que, ten cuidado con lo que te guía. Amén. 1 Pedro 1, 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 18. Las ovejas, Cristo, miren qué manso fue. Nunca intentó hacer su propia voluntad. Dijo: No vengo a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y el Padre que lo envió fue con él y en él. Y ahora, dijo: Como el Padre me envió, así también yo los envío. Entonces, no solo nos envió, sino que va con nosotros. Y fíjense en cómo es guiado. Y ahora no confía en su propia habilidad, como una oveja no. Confía en la habilidad del pastor. No cuestiona a su pastor, simplemente va con su pastor. Y las ovejas también. Juan 5, 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 19. De niño, tuve algo de experiencia criando ovejas en una granja. Solíamos llevar y esquilar las ovejas esquiladas, rapadas. Las agarrábamos y las poníamos sobre la mesa. Teníamos un pequeño lugar, un pequeño lazo donde les atábamos las patitas. No pateaban y seguían adelante. Simplemente se quedaban quietas y entregaban todo lo que tenían, su lana. Dejaban que las esquilara sin patalear ni quejarse. Espero que entiendas lo que quiero decir. Las ovejas se quedaban quietas. Ahora bien, una oveja de verdad, una oveja pierde sus derechos, y a eso me refería ayer cuando hablaba de cómo se visten y se comportan algunas de nuestras hermanas cristianas, y de cómo se comportan nuestros hermanos. 20. Una señora estaba sentada junto a otra, amiga mía, que me conoció hoy y me dijo, una señora dijo: si hubiera una puerta aquí, saldría corriendo. Ella dijo: se equivoca. Bueno, ella dice: es nuestro derecho hacer esto. Así es. Me dices:
Hermano Branham, las tiendas venden esta ropa corta que usan las señoras. Es nuestro privilegio estadounidense. Es nuestro derecho. Pero, ¿estás dispuesto a renunciar a tus derechos, a ser una oveja? Eso es lo siguiente. Así es. Dices. Es nuestro privilegio, señor Branham, si queremos pertenecer a la iglesia y si queremos fumar cigarrillos. El gobierno vende, pueden venderlos, y los venden. No hay nada malo en ello. Fumar cigarrillos es nuestro privilegio estadounidense. Así es. Pero, ¿renunciarás a tu derecho a fumar cigarrillos? Eso es todo. Dices. Es agradable y sociable el vecindario si nos reunimos con nuestros vecinos. Y es nuestro privilegio estadounidense si queremos tomar algo en compañía. Es nuestro privilegio. Pero, hermano, ¿estás dispuesto a renunciar a tus privilegios pecaminosos para convertirte en una oveja rapada? Es lo que quiero saber. ¿Lo harás? Renuncia a tus derechos. No te quejes ni grites al respecto. Las ovejas no lo hacen. Simplemente se acuestan y se las afeitan por completo. Si quieres que regrese la calle Azusa, simplemente acuéstate y déjate rapar por completo con la palabra y descúbrelo. Ese es el camino de regreso a la experiencia de la calle Azusa. Es ser rapado de esas cosas. Sé que es tu privilegio. Te pertenece porque naciste en pecado, fuiste formado en iniquidad, viniste al mundo diciendo mentiras. Pero lo perderás para convertirte en cordero. El cordero no era quejoso. La Biblia dice, no abrió la boca. Cuando lo insultaban, no respondía con insulto. Pero, esa es la razón por la que la paloma pudo permanecer en el cordero. Pero nosotros, con solo dejar que alguien nos haga algo, nos enfurecemos. ¿Qué sucede? El cordero, la paloma emprende el vuelo. El Espíritu Santo se va. Muchas veces te preguntas por qué no podemos tener esa paz que solíamos tener. Algo se llevó a la paloma. Así es. Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, 3. Se extraviaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron desde que nacieron, hablando mentira. Isaías 53, 7. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 1 Pedro 2, 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga con justicia. ¿Por qué no podemos tener las reuniones que solíamos tener en nuestra iglesia? Simplemente conviértanse en ovejas. La paloma está en el gallinero, lista para volver al corazón, si se convierten en ovejas. Él sigue siendo la misma paloma, pero ustedes tienen que ser ovejas. No pueden quejarse, murmurar, difamar y todo lo demás, y esperar que él se quede allí. Él no lo hará. Tienen que tener la misma naturaleza que él, y entonces él permanecerá. Así es. Si simplemente adoptan la naturaleza de la oveja, entonces lo demás se cumplirá. Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 24. Él no abrió, cuando se arrancó la barba, tuvo un privilegio. Dijo en la crucifixión. Podría hablar con mi Padre, y él me enviaría millones de legiones de ángeles. Podía hacerlo, pero para ser un cordero, renunció a su derecho. Para morir en tu lugar, era un cordero. Dices, hermano Branham, ¿cómo volver a las reuniones tradicionales? Simplemente volver a ser corderos. Eso es todo. Volver a ser oveja. La paloma no ha ido muy lejos. Solo espera la oportunidad de regresar. Ahí está el camino de regreso a la calle Azusa. Ahí está el lugar de regreso. Volver a las reuniones de la calle Azusa es volver a la naturaleza de cordero. No puedes esperar ser un lobo ni ningún otro carroñero y esperar que la paloma de la paz more en ti. Él no lo hará. Tienes que convertirte en un cordero. Tu naturaleza tiene que cambiar y verás las cosas de otra manera. Y no le reprocharás al predicador cuando predique contra la estricta y anticuada religión del Espíritu Santo, la forma de vivir. Simplemente deshazte de ese espíritu de lobo o de carroñero y adquiere una naturaleza de cordero, y estarás listo para renunciar a todo lo que una vez hiciste, todos tus privilegios mundanos y demás. Amén. Eso es tan cierto como que estoy aquí, amigos cristianos. Humíllense. No intenten saberlo todo. Vean cuánto pueden olvidar de lo que sí saben que es lo mejor. Solo conozcan una cosa, Cristo. 26. Como el carcelero de Filipos, se le preguntó, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pablo le dijo qué hacer.
Pero hoy cambiamos eso. Le decimos tantas cosas que no debe hacer en lugar de decirle qué hacer. Y lo convertimos en un falso discípulo. Tráelo a Cristo para que Cristo pueda transformar su naturaleza en un cordero, y todo lo demás estará bien, porque el Espíritu de Dios, la paloma, vendrá sobre él y lo guiará. Hechos 16:30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:31 ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 27 Cuando la gente de la calle Azusa se humilló y se convirtió en corderos, el Espíritu Santo entró. Él lo haría en este mismo instante, aquí mismo en este edificio. Si estuviéramos dispuestos a renunciar a todo lo que llamamos lo que tenemos y humillarnos para convertirnos en corderos, el Espíritu Santo tomaría esta reunión bajo su propio poder. Y no habría más que corderos saliendo de aquí guiados por el Espíritu Santo, el Cordero. Así es. Sé que Él está aquí. La paloma está aquí sentada esta noche esperando un lugar donde entrar. Qué terrible debe ser el caminar de un cristiano moderno ante Dios. Cuánto debemos cambiar nuestros caminos. Hace tiempo, aquí en el sur, solían comprar esclavos. Los intermediarios venían y los compraban como si fueran un concesionario de autos usados como los de hoy. Y compraban los esclavos. Un intermediario pasó por cierta plantación y preguntó: ¿cuántos esclavos tienen para vender? Tenía algunos. Y había un joven allí. Oh, los esclavos, estando lejos de casa, muchas veces, sabían que nunca podrían regresar a su tierra natal. Los boers los sacaron de África y los vendieron en el sur como esclavos, y los azotaban porque no podían hacerlos trabajar. Estaban tristes. Pero notaron cómo un joven caminaba con el pecho en alto y la barbilla en alto. No hacía falta azotarlo. Estaba de pie y haciendo lo que podía, y el corredor dijo: me gustaría comprar ese esclavo. El dueño de la plantación dijo: no está en venta. Preguntó: ¿por qué? ¿Qué lo hace tan diferente de los demás esclavos? Y preguntó: ¿es él quien los rige? El dueño dijo: no, solo es un esclavo. Dijo: quizás lo alimentan mejor que a los demás. Él dijo: no, come fuera, en la cocina, con los demás. Preguntó: ¿qué lo hace tan diferente? Dijo: no lo sabía hasta que un día supe que en sus tierras natales, su padre es el rey de la tribu. Y aunque es extranjero y peregrino, mantiene alta la moral del resto, porque sabe que es el hijo del rey aunque sea extranjero. ¿Qué clase de personas deberíamos ser, llenos del Espíritu Santo, aunque seamos peregrinos y extranjeros? ¿Cómo deberíamos conducir nuestras vidas y ser, no como el resto del mundo, sino separados de las cosas del mundo? Mantengámonos firmes, como antes, porque hay una cosa que sabemos. Somos hijos e hijas del rey. Ahora bien, la hija de un rey no actúa inmoralmente ni se viste de esa manera. Se representa ante el público con dignidad, porque es hija de un rey. Amén. Así que, ahí está un hombre cuando es hijo de un rey, ahí está el camino de regreso a la experiencia de la calle Azusa. Comportarnos como hijos e hijas de Dios, no vestirnos como el mundo, actuar como el mundo, hablar como el mundo, quedarnos en casa los miércoles por la noche para ver todos estos programas y demás que Hollywood está presentando. No tenemos nada que ver con Hollywood. Somos una experiencia pentecostal nacida de nuevo. Hollywood tiene su lugar de entretenimiento. Tenemos nuestro lugar de entretenimiento. El de ellos está en el mundo y el nuestro en Cristo. Pero no podemos imitarlos. Imitemos a Cristo, actuemos como Él y amémoslo. 31 Qué hermosa imagen nos da esto. ¿Cómo debe estar Dios tan afligido por nuestra conducta, después de habernos recibido como hijos e hijas, y al ver cómo actuamos, cómo nos comportamos, los rencores que guardamos, las quejas y las pequeñas cosas que no deberían ser, y aún así llamarnos hijos e hijas de Dios? Debemos ser hombres valientes. Debemos ser mujeres valientes. Debemos erguirnos como hijos de Dios. Debemos ser un ejemplo para el mundo, como lo fue nuestro Señor. Debemos llevar una vida sobresaliente, como David. Cuando Dios vio qué hombre tan valiente era, dijo: eres un hombre conforme a mi corazón. Hechos 13:22 y quitándole, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hace tiempo, en África, hablaba con un santo anciano, y me dijo: hermano Branham, una noche en mi iglesia nos separamos. Uno hacía esto y el otro quería esto. Acababan de formar sectas como en nuestra iglesia, y el Espíritu Santo no nos visitaba.
Nunca lo hará en esas circunstancias. Y añadió. Uno quería creer esto como doctrina. El otro quería creer aquello, y nos separamos. Y añadió. Me avergüenza decirlo, pero estaba tratando de decidirme por uno y luego por el otro. Un pastor nunca debería hacer eso. Debes permanecer firme en la palabra eterna de Dios y no moverte ni a la derecha ni a la izquierda. Y añadió. Detuve mi auto e iba subiendo la colina. Y añadió. Cuando casi llegaba a la cima, oí a alguien que venía detrás de mí. Y al mirar hacia atrás, oí pasos subiendo la colina. Y dijo. Al subir la colina, pensé. Quizás este sea uno de los que estoy de su lado, así que lo esperaré. Y dijo. Al ver que subía a la colina había un hombre pequeño, pero llevaba una gran carga a la espalda. Me costaba entender cómo ese hombre pequeño podía llevar semejante carga. Y dijo. Lo miré, y en un instante supe que estaba viendo una visión, porque vi las cicatrices en sus manos. Y él dijo. Corrí hacia él y le pregunté. Señor, ¿ya estás cargando con los pecados del mundo? Y él dijo. No. Solo estoy cargando con los tuyos. Y dijo. Cuando la visión me abandonó, fui a la iglesia y conté la visión. Si el pecado de esta iglesia es entristecer al Señor Jesús de esa manera, todos debemos arrepentirnos. Y dijo. Causó una gran división en la iglesia y se produjo un verdadero avivamiento. El mundo busca una iglesia así. Debemos ser un ejemplo. Creo que la iglesia de Dios es un ejemplo para el mundo, que podemos vivir, actuar y ser diferentes. Hijitos, no sois del mundo, dice el Evangelio. 34 Pero se me acaba el tiempo, así que quiero decir esto. Hace un tiempo, en las hermosas montañas verdes de New Hampshire, como todos saben, me encantaba ir a las montañas a cazar, no tanto por el animal, sino para estar a solas con Dios. Todos queremos estar a solas con Dios. ¿Recuerdas la dulce paz que solías tener cuando estabas a solas con Dios? Ahora te la han arrebatado. ¿Por qué? Porque hiciste algo para entristecer a la paloma. Volverás a ser un cordero, él regresará. 35 Fíjense, conocí a un cazador allá arriba. Y lo hago muchas veces y he guiado a muchos vaqueros y leñadores rudos a Cristo yendo con ellos al bosque. Y este tipo era el cazador más brutal que he visto. Simplemente disparaba a cervatillos, y hembras, y una docena al año si las encontraba. Y le dije, Burt, eso está mal. No deberías hacer eso. Tienes un corazón duro. Y él dijo, predicador, tienes un corazón de gallina. Dijo, ustedes los predicadores son demasiado cobardes. Le dije, pero, Burt, aquí hay muchos animales machos viejos y grandes a los que la ley dice que puedes disparar, y no deberías hacer esas cosas, esos pobres cervatillos y demás. Él dijo, ay, anda, predicador blando. 36 Y se hizo un pequeño silbido o una llamada, y podía imitar el llanto de un cervatillo con la perfección que jamás había oído. Así que, un día, estando en las montañas, estaba sentado entre unos arbustos, y me acerqué a él, hablándole del Señor Jesús. Y solo quería presumir, solo para demostrarme que lo haría de todas formas. Como muchos pentecostales hacemos, ¿sabes? No tendré nada que hacer, te mostraré lo que haré. Así es como uno se mete en problemas con Dios, en ese momento. Se sentó y soltó una llamada de golpe, y soltó un grito desgarrador, como el llanto de un cervatillo. Me senté a un lado del arbusto, y para mi sorpresa, justo al otro lado del claro, apareció una hermosa cierva. Era un animal precioso. Las orejas erguidas, el hocico hinchado. Oyó el llanto de un bebé. Caminó unos metros más. Vi al hombre levantar el rifle y quitar el seguro. Dije, oh, Dios, no dejes que lo haga. 37 Levantó el rifle para apuntar, y lo hizo. La cierva seguía interesada en el llanto del bebé. Así que la cierva miró al otro lado y vio al cazador, mientras miraba el arma que le apuntaba al corazón. ¿Pero detuvo eso a la cierva? No, escuchó el llanto de un bebé. Aunque el arma estaba en su corazón, el llanto de un bebé significaba más que el arma que le apuntaba al corazón. Dio un paso adelante, escuchando ese llanto de un bebé. Y noté al cazador. Vi sus manos temblar. Vi sus hombros temblar. Soltó el arma. Corrió de vuelta, me abrazó y dijo, hermano Branham, no puedo soportarlo más. Vio esa muestra de valiente amor maternal. Hermano, este mundo busca una muestra de valientes soldados de la cruz, verdaderos héroes que se mantengan firmes por Dios y la justicia. Ustedes, los pentecostales, deberían dar ese ejemplo. 38 Mientras se arrodillaba allí, temblando, dijo, ¿viste a esa cierva mirarme fijamente a la cara, hermano Branham?
Dije, sí, Burps. Dijo, no le temía a la muerte. Dije, el amor la obligó a enfrentarse a la muerte para proteger a ese bebé con el que gritabas. Dije, Burt, un día un hombre bajó del cielo. Oyó los gritos de los moribundos y no tuvo miedo de enfrentarse a la muerte. Y lo hizo, Burt, por ti. Allí, de rodillas, con las manos en alto, lloró hasta que encontró al Señor Jesús preciado en su corazón. Y de lobo feroz, se convirtió en cordero, y el Espíritu Santo vino a él. Hace unos años, en Oriente Medio, unos 50 o 60 años, vivió un evangelista notable. Muchos de ustedes quizá hayan oído hablar de él. Se llamaba Daniel Curry. Era muy conocido en Centroamérica por su evangelismo, un erudito excepcional y ministro del Evangelio. Una noche soñó que había muerto y que había ascendido al cielo. Al llegar a la puerta del cielo, le preguntaron, ¿quién es usted? El guardián. Él respondió, soy Daniel Curry, el evangelista. Y añadió, un momento, señor. Tengo que ver si su nombre está registrado aquí. Fue a revisar los libros. Al regresar, dijo, señor, su nombre no está registrado aquí. Oh, dijo, debe estar equivocado, señor. Dijo, me llamo Daniel Curry. El ángel en la puerta dijo, le entendí perfectamente, señor. ¿Lo revisó bien? Sí, señor, y su nombre no está registrado aquí. Dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? El ángel preguntó, ¿desea apelar su caso ante el juicio del trono blanco? Bueno, dijo, señor, no tengo otra opción. Debo apelar mi caso ante el juicio del trono blanco. 40 Y Daniel Curry dijo que sintió que iba por el espacio, sin parar. Dijo que después de un rato empezó a entrar en una luz. Y dijo que se volvió cada vez más brillante, hasta brillar 1.000.000 de veces más que el sol. No había un lugar seguro de dónde provenía, pero él estaba de pie en medio de una luz radiante que lo rodeaba. Y dijo que se detuvo, y una voz muy directa le dijo, ¿eres Daniel Curry? Él respondió, sí, señor, lo soy. Preguntó, Daniel Curry, ¿alguna vez dijiste una mentira cuando estabas en la tierra? Y dijo, hasta entonces creía que nunca había mentido, pero en presencia de esa luz, me di cuenta de que había dicho muchas cosas que estaban mal. ¿Qué será ese día? Preguntó, Daniel Curry, ¿alguna vez quebrantaste mi mandamiento y robaste mientras estabas en la tierra? Dijo, pensé que siempre había sido un hombre honesto, pero, dijo, en presencia de esa luz, me di cuenta de que había hecho algunos tratos turbios. Dijo, sí, señor, he robado y he mentido. Dijo entonces que la voz vino y dijo, Daniel Curry, ¿fuiste perfecto cuando estabas en la tierra? Oh, dijo, no, señor, no fui perfecto. Dijo que estaba esperando el aplauso para apártate de mí a la destrucción eterna. Y dijo, todo eso parecía descoyuntarse, mientras yo temblaba. Y dijo, de repente oí la voz más dulce que jamás he oído en mi vida, dijo, más dulce que la voz de cualquier madre que jamás haya oído. Y dijo, cuando me giré para mirar, de pie a mi lado, vi el rostro más dulce que jamás he visto. Nunca vi el rostro de una madre ni nada que pudiera reemplazarla. Y dijo, aquel que estaba allí dijo, Padre, toma todos los pecados de Daniel Curry y ponlos en mi cuenta. Porque en la tierra Daniel Curry me representó, y aquí en el cielo yo lo representaré. 41 Oh, cuánto lo deseo, cuánto lo anhelo. Oh, amigos. ¿Vale la pena seguir sumidos en el pecado? ¿Vale la pena vivir en una condición tibia? ¿Vale la pena simplemente unirse a la iglesia? Defendamos a Jesús ahora, para que cuando llegue ese gran momento, Él nos defienda en la gloria. Mi tiempo se acabó. Inclinamos la cabeza un momento, ante el público. Si el organista se sentara al órgano un momento, mientras todos inclinan la cabeza. 42 Padre Celestial, queremos ser ovejas de tu prado. No queremos quedarnos solos en nuestra autocomplacencia en ese día. Dios, queremos defenderte ahora. Te amamos, Señor Jesús. Al recordar mi vida, a través de los zarzales, las colinas y los valles, veo que me has guiado por tu asombrosa gracia. Y pienso en las veces que dejé mi hogar, y en mis hijos pequeños aferrándose a mi abrigo, rezando y gritando, Papá, no me dejes. Puede que no vuelvas jamás. Y mi corazón palpita por los pequeños, mi pobre esposa canosa, allí de pie, con una mano temblorosa en la mía y lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero, Padre, me doy cuenta de que todo esto jamás expiará mis pecados. Todos mis esfuerzos serán en vano si Jesús no me defiende en ese día.
Todas las promesas que le hice a mi pobre esposa moribunda cuando le prometí encontrarla en la puerta esa mañana, toda mi predicación y mis esfuerzos serán en vano si Jesús no está por mí. 43 Oh Dios, eso está en cada corazón esta noche. Nosotros, como pueblo pentecostal, Padre, nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos avergonzamos de nuestras desviaciones y defectos. Esta noche, Señor, tomarás tu palabra y nos afeitarás a todos. Ponemos sobre el altar del sacrificio esta noche todo placer mundano pecaminoso, todo lo que no es propio de Jesús. Dios, llévame con ellos esta noche, afeítame, córtame, y permíteme, como tu humilde siervo, presentarme ante ti ahora, Señor, para que en ese día digas, bien hecho. No solo a mí, sino a cada hombre y mujer aquí, Dios. Tal vez hayan pecado o se hayan hecho a un lado. Tal vez nunca te hayan aceptado. Pero que se conviertan en corderos esta noche, y que la paloma que ahora unge este edificio, unge este lugar, podemos sentir su presencia mientras excava en nuestro corazón y nos desgarra como el profeta que va a la casa del alfarero. Oh Dios, moldea un pueblo diferente. Moldea un pueblo amoroso, lleno de amor. Abramos la puerta de nuestro corazón y dejemos que la paloma entre esta noche. Que podamos partir de aquí como hombres y mujeres, y caminar, vivir, actuar, vestir y ser como verdaderos cristianos. Concédelo, Padre. 44 Y mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas, me pregunto en la audiencia, no quiero ser un bebé, estar llorando, pero cuando me doy cuenta de quién me va a defender ese día, mi pastor no puede. Mi hermano no puede. Mi madre no puede. Solo Jesús puede defenderme. Me pregunto esta noche, si habría alguien aquí que estuviera convencido en su propio corazón de que has contristado al espíritu lejos de ti. La paloma se ha ido. Ya no tienes su dulce paz. No vas al fregadero a lavar tus platos y miras por la ventana para ver si puedes verlo venir. No conduces tu auto por la carretera yendo al trabajo, hermano, y cuando tienes la oportunidad miras por la ventana para mirar hacia el cielo y sentir esa dulce y profunda paz en tu corazón como solías. Algo sucedió. La paloma tomó su vuelo. 45 Me pregunto esta noche si simplemente te gustaría defender a Jesús. Si te equivocas, dirás, estoy dispuesto a que me afeiten. Estoy dispuesto a que me corten el pelo. Renunciaré a todos mis placeres y acciones mundanas. De esta noche me uniré a los pocos despreciados de Dios. Seguiré adelante por Dios esta noche. Con la cabeza inclinada y todos los cristianos orando, me pregunto, ¿quién se pondrá de pie y dirá, con esto ahora le pediré a Dios que me afeite, que me quite todo lo que no es como Cristo? Que Dios los bendiga, en todas partes. Así es. Simplemente pónganse de pie. Ahora aceptaré a Cristo. Me avergüenzo de mi vida. Dios los bendiga, en todas partes. Pónganse de pie. En ese día, Él estará de pie por ti, si tan solo eres como, del pequeño don de profecía que Dios me ha dado. El Espíritu Santo parece decirme en mi corazón que hay muchos aquí que deberían estar de pie, muchos más de los que están ahora. 46 Defiéndete por Cristo esta noche. Dilo con todo tu corazón. Así es. Levántate. Quienes nunca han aceptado a Cristo, o quienes se han alejado de Él, pónganse de pie ahora mismo mientras ofrecemos oración. Ofrécela conmigo a Dios y di, Dios, ahora renuncio a todo placer mundano y pecaminoso que haya conocido. Ahora renuncio a todo si tan solo permites que la paloma de la paz descienda a mi corazón y me hagas un verdadero cristiano lleno de amor y paz. Quiero ser contado entre ese gran grupo. Si tu experiencia es mundana, ¿te pondrás de pie esta noche por Cristo? Al hacerlo, le muestras a Dios que lo apoyarás y que deseas que Él te apoye. Si tienes la menor duda de que Cristo no te apoyaría por tu forma de vivir y actuar, te pido en el nombre de Cristo que te pongas de pie y te beneficies de esta oración que haremos por ti esta noche. Ponte de pie en todas partes. Nazareno, peregrino de santidad, pentecostal, metodista, bautista, católico, judío ortodoxo, seas quien seas, ponte de pie y di, ahora quiero ser incluido, Dios. Estoy dispuesto a renunciar a todo lo del mundo si tan solo me apoyas. Que Dios te bendiga. Hay muchos, muchos, muchos. 48 Me pregunto un momento, con la cabeza inclinada, simplemente permanecemos de pie. Otros se ponen de pie. Así es. De pie. Estaba a punto de hacer otra cosa, pero el Espíritu Santo pareció decirme, será mejor que hables, porque esta podría ser la última noche de alguien. Ahora, ponte de pie. Di, Dios, por esto quiero ser tu siervo. Con la cabeza inclinada ahora en oración, ¿sabes lo que has hecho?
Quien me defienda en este mundo, yo lo defenderé en el otro. Quien me dé testimonio en este mundo, yo daré testimonio de él ante mi Padre y los santos ángeles. Si hubieras fallecido hace unos momentos, te habrías perdido. Pero esta noche eres salvo, porque has estado en presencia de miles de personas, y en la presencia de Dios y de los santos ángeles. Y ahora están inscribiendo tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Ahora, Padre Celestial, te entrego esta gran audiencia. Te entrego a estos que están aquí en este momento. Has hablado a sus corazones. Se dan cuenta de su condición. Creemos que debería haber habido muchos más. Mateo 10:32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas 12:8 También os digo que a cualquiera que me confesaré delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. 50 Dios, ¿cómo podemos regresar a la calle Azusa si no escuchamos a la paloma de Dios? Dios, puede que se requiera un juicio duro. Puede que se requiera la muerte de un familiar. Puede que se requiera algo, pero estoy seguro, Dios, si te pedimos lo que sea necesario, tráenos de vuelta, Dios. Trae de vuelta las reuniones tradicionales. Trae de vuelta la humildad entre los santos. Trae de vuelta el poder de Dios a nuestras iglesias. Concédelo, Señor. Afeítanos esta noche. Aleja el mundo de nosotros. Aleja todo lo que no es como tú, Dios. Llénanos del Espíritu Santo, y oh paloma de Dios, desciende volando de estas barandillas, desciende volando desde el pináculo de este templo, Señor, y mora en estos corazones, mientras esperan ahora mismo el bautismo del Espíritu Santo, la palabra afilada de dos filos para cortar las cosas del mundo y darles a Cristo Jesús, rico y real en sus corazones, en el nombre de Jesús, oramos, amén. Que Dios los bendiga. ¿Cuántos quieren sanar esta noche? Pónganse de pie de inmediato. Todos los que desean sanar física y espiritualmente, ¿qué? Pónganse de pie de inmediato. Amén. La paloma está volando por el edificio. ¿Lo creen? Ha llegado la hora. El tiempo está cerca. Abran sus corazones. El Espíritu Santo está aquí para bautizar, para sanar. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, reprendemos todo demonio y enfermedad, y echamos fuera y serán libres.